línea, ¿qué es lo que es? Es un conductor. ¿Ya? No está esto porque mucho fue. Entonces, cuando nosotros queremos llevar bloques de energía desde el punto de generación hasta llegar a los diferentes centros de consumo, y estos consumos pueden ser domiciliarios, comerciales e industriales, ¿ya? Se realiza mediante cables aislados, subterráneos o mediante conductores aéreos, dependiendo cómo estoy acometiendo. Pero en general, desde la generación hacia llegaría hasta la distribución, mayoritariamente aéreo. Les voy a dar algunos casos para que crean que también hay subterráneo. Uno de los nudos principales que tenemos nosotros en nuestro sistema eléctrico nacional es el nudo Charrúa, que se encuentra ubicado pasando la ruta de Cabrero, pasando la ruta 5 Sur, como 5 kilómetros hacia el sur. Entonces, de ese nudo nosotros tenemos varios patios. Un patio en 500, que es el nivel más alto que tenemos hasta el momento en línea de transmisión, 500 kV. Tenemos un patio en los 20, entre 50, en 154 y en 66. De Charrúa, que se dan la línea y se meten por ahí, empiezan a bajar por el lado de la cárcel y llegan a la subestación Concepción. Esa es en 154 kV, doble circuito. Y de ahí distribuimos a diferentes puntos. De hecho, de ahí CGE compra la energía y de ahí se toma. Y tiene ahí la subestación Alonso Rivera, que está en el Cerro La Pólvora, y de esa subestación, que es donde tiene un par de transformadores, toma la energía que compra y al primer punto que llega es a la subestación Colo Colo, que está en Eras, entre Colo Colo y Caupolicán. Después hay otra que se mete para allá para el Puente Perales, y después llega una línea en media, en 22 kilos, que llega hasta el Trébol, da la vuelta y se mueve y se va para Coronel, y ahí tiene otra subestación. Pero también de ahí, también una línea de 154 kilos, que es propiedad de Transelect, llega a la subestación San Vicente, que está a espaldas de lo que es Huachipato. Y ese es el doble circuito en 154 kilos, que es la misma línea que ustedes ven, para ubicarlos en el contexto, donde está el casino. Y se mete por el Puente Perales. Y de ahí atraviesa a José Compañía. Ya, pues, como se pueden dar cuenta, en su recorrido, adivinen por dónde pasa. Por dónde tiene que pasar. Y pasa, de hecho. Por el aeropuerto. Por el sur. Sí, pues. Yo digo, ¿cómo voy a pasar? Si está el aeropuerto, pasan los aviones. No creo que el avión le pegue la movida a la línea, va a pasar por debajo, por arriba y después por otra guarda. No hay línea ahí. ¿No es cierto? Lleva una línea de transmisión en doble circuito en 154 kilos. Sí. ¿Qué es lo que hace? En ese punto, al ladito de acá del aeropuerto, con buenos metros, bueno, apreciables metros, hay una subestación. Y lo que hace esa subestación, cambiar la línea aérea a una línea subterránea, se pasa por debajo del aeropuerto. Y frente hay una rotonda, ahí en el casino donde está el centro de eventos, un poquito al lado, ahí está la otra subestación. Y adivinen lo que hace: cambiar de subterránea a aérea y sigue aérea, con sus bufas correspondientes y toda la cuestión. Y ahí tienen un tramo subterráneo. Entonces, cuando dicen ahí cables aislados subterráneos o mediante conductores, entonces, una transmisión subterránea, sí, pues, y lo hay. Les muestro un ejemplo para que crean lo que está escrito ahí. ¿Qué conductor se utiliza? ¿Ah? El conductor. Es blindado.
obviamente, aislado. La sección. De 154 kilos. Si la línea es de 154 kilos. Puta, si no me creen, se las voy a mostrar. No sé, no sé, pero. ¿La han visto? ¿La han visto en el sistema? Yo trabajo Allá. Y tú las ves, pues, ves, tomas el CEN, ves las subestaciones, la agarras y la proyectas y te la metes en Google Maps y te muestra las imágenes. Tú que trabajas ahí, se ven, pues. Y veis las subestaciones, veis todo el patio. Y estar ahí para mostrársela, para que me creyeran. ¿Ya? Ahí tienen el caso. Entonces, ¿son cables subterráneos o líneas aéreas? En ambos casos, el dimensionamiento de la sección de esa línea está regido básicamente por la corriente que nosotros vamos a transmitir. La caída de tensión, el nivel de cortocircuito y su cálculo mecánico. Todo eso son los estudios para poder dimensionar la sección de la alimentación. Corriente a transmitir, la caída de tensión, los niveles de cortocircuito y el cálculo mecánico. O sea, sí, pues. A nosotros nos han enseñado cómo calcular la caída de tensión. A nosotros nos han enseñado cómo determinar los niveles de cortocircuito. ¿Ya? Y la corriente a transmitir básicamente la sacamos en función de la potencia, del bloque de potencia, el bloque de energía que vamos a transmitir. Pero hasta el momento nadie le había enseñado el cálculo mecánico de línea. Por eso que es importante. En el caso del cable subterráneo, el mismo lo realiza el fabricante en general y se limita a dar pautas en cuanto a las tracciones máximas durante el tendido del cable y los radios de curvatura. El fabricante de cable indica cómo hacer el tendido, porque ese no es aéreo, es subterráneo, va en ducto. Entonces, ¿cuál es lo complicado? Es cuando tenemos que entrar en una vuelta, el radio de curvatura, es el que nos friega. Y ahí, profe, cuando en la distancia igual tiene que, no sé, mantener la misma distancia que cuando va aéreo, las separaciones de los conductores. Ahí porque van juntos. Si ahí el gran problema que tenemos es el calor. Entonces el ducto dice por sección y la corriente a transmitir, dependiendo de la sección, te indican cómo colocarlo, o horizontal, o lo puedes poner punto, la sección del ducto, todo eso. Que básicamente con el fabricante entrega casi todo en ese caso. Pero el aéreo no. ¿Ya? En cambio, la línea aérea debe ser calculada mecánicamente por el proyectista. Esa es la gran diferencia. Entonces, ¿cómo calcularlo? Puedo seguir una línea recta. Es la más fácil de todas. Pero voy aquí y después tengo que ir para el otro lado. Entonces, como su compañero trabaja ahí, le vamos a ir preguntando, ¿cómo se llama esa torre que haya que colocar o ese poste que haya que colocar cuando hay un quiebre en el tendido? Usted dice por abajo. No, ahora estamos hablando de los aéreos. No, ya pasamos de largo abajo. No. Porque eso normalmente lo entrega. ¿Lo sabes? ¿No? Entonces, cuando estás terminando el recorrido, ¿cómo vas a hacer? Una estructura de remate. Remata, ¿no? La rematáis, tenéis que rematarla. Pero hay otras de paso. Hay otras, mira, de suspensión. cuando subís el cerro, cuando bajáis el cerro, y si te montáis con el río, ¿qué así? Buena pregunta. Ejemplo, cuando ustedes van Chihuayán, Tehualqui y se van por Talcamayá, ¿por dónde se van? Bordeando el río, ¿no es cierto?
Ya, y casi justo cuando terminas y pasaste Chihuayante y te metiste, atravesaste la línea, está ahí el río, y ahí veis las líneas que vienen de Santa María. La termoeléctrica Santa María, que es una termoeléctrica a base de carbón de Colbún, esos son los dueños, no la mete acá, se mete derecho a Charrúa, atravesando los cerros, y las líneas de transmisión tienen que pasar el río, y el río no deja de ser su ancho. ¿Viste? Entonces tenéis que poner dos torres en los extremos. Y de aquí de Conce a Coronel, ¿cómo? También hay, pero hay diferentes estructuras, pero ya no es subtransmisión. ¿Ya? ¿Y Petropower? Yo pensé que se conectaba con el nodo allá en Hualpén, en la subestación. Pero igual, pero tenés que llegar al nudo de Charrúa. Tienes que llegar a Charrúa por donde sea, pero tenés que llegar a Charrúa. ¿Te dan cuenta? Todas nuestras centrales en nuestro país están interconectadas, todas. Entonces, sí, pues tú la veías, y de Hualpén no, llega ahí de Hualpén, no. Tenéis que meterla. Si el compromiso es que lo generado, independiente de la forma, tiene que ser igual a lo consumido o demandado más las pérdidas. Ese es el compromiso. Uno no genera más de lo que consume, genera lo que te requiere. Es el principio de conservación de la energía o de la potencia, que es lo mismo. Por lo tanto, si yo generara más, se pierde, porque no se ocupa. Entonces, el gran problema que tenemos con las energías renovables no convencionales, ¿no es cierto? Por ejemplo, la fotovoltaica, usamos la radiación solar, generamos energía, pero toda esa energía que nosotros generamos tenemos que consumirla, porque si no la consumimos, la vamos a perder. Entonces, para no perderla, ¿qué es lo que hacemos? La almacenamos en batería. Esas son las famosas BESS, BESS, que no son baratas. ¿Ya? Entonces, ahí, línea. Entonces les di ejemplo que hay diferentes tipos. Cómo vamos pasando, va a haber, y de acuerdo al nivel de tensión, es la estructura que usamos. Yo voy a buscar un libro por ahí que está de acuerdo al nivel de tensión, los diferentes tipos de estructuras que se usan. Con conductores, circuito simple, doble circuito, con transposición, sin transposición, con cable de guardia, dos cables de guardia, etcétera. Bueno, el cálculo mecánico, por lo tanto, de línea de transmisión, consiste en la determinación de las tensiones, fíjense, ahora no eléctricas, tensiones mecánicas que soportan y las flechas que asumen los conductores de fase y el cable de guardia. Entonces, no traje lápiz, pero miren, no se lo van a entender. Tengo dos puntos de apoyo que son las torres. La distancia entre los dos apoyos se llama vano. Esa es la distancia. Y el propio peso del conductor, ¿qué es lo que hace? Y esto no es una línea recta, sino que aquí aparece una guatita. Y desde esa línea imaginaria hasta el punto más mínimo, esa se llama la flecha. Bueno, desde ahí vamos a ver, esa es la flecha. Entonces, hay que ver las tensiones mecánicas que soportan y las flechas que asumen los conductores. De cada una de las fases, acuérdense, son sistemas trifásicos, uno por fase, son tres, y si es doble circuito, tenemos tres fases por este lado y tres fases por el otro lado. ¿Y cuál otro más conocen? Tenemos que hablar de estas cosas antes de empezar a ver. ¿Qué otro más? ¿Qué otro más tendido conocen ustedes? Bueno, y los cables de guarda normalmente van arriba.
¿Y qué otro tendido más? Ahí lo que hace. Yo he visto. No, es el tipo de estructura de acuerdo al nivel de tensión. Con conductores en A y sin conductores en A. ¿Y qué significa conductores en A? Que usan más de un conductor por fase. En Chaguar incluso. ¿Sí? Con En varias partes encontramos eso. Donde es más fácil encontrarlo a nivel industrial, ¿no es cierto? Para no poner un cañón de este vuelo, porque trata de meterlo a hacer el tendido con eso. ¿Qué tenemos? 2, 3, 4 conductores por fase, entonces, de secciones menores. Y te permiten un mayor transporte de energía. ¿Ah? Entonces, además, está esa condición. 2 conductores en A que se usan más de un conductor por cada una de las fases. Eso es, que lo tienen que haber visto en C. ¿Vieron C? Sí, pues ahí tienen que haberlo visto. ¿Y para qué usamos la transposición? Para disminuir el efecto cuando tienen dos fases, ¿cierto? Y están muy juntitas y no hay una distribución equilibrada, se genera magnetismo. Creo que está de ahí. ¿Y ahí qué más? Efecto corona. ¿Qué más? Y para además ver, asumir como que está equilibradita. Esa es la primordial de todas. Ah, Transponemos para qué, para leer que está equilibrada. Porque me molé mucho por eso. Me molé mucho. Sí, hablé mucho. No diga. Ya estamos, se dan cuenta, ni siquiera ya con una transparencia y hemos conversado antes. Primero la introducción de lo que vamos a hacer. Se calculan las tensiones mecánicas para verificar que en ningún caso, cualesquiera que sea la carga, se supere el límite de rotura elástica o por fatiga del conductor. ¿Sí? Porque nosotros debemos mantener la continuidad de suministro. Si no lo hacemos bien, o por fatiga, o por sobrecarga, va a liquidar. Y no puede. Tiene que ser calculada esas tensiones mecánicas de manera tal que la soporte. En la práctica y en base a experiencia de línea existente, para cada tipo de conductor y región climática, se normalizan las tensiones máximas admisibles en los conductores para limitar las fallas en la línea eléctrica, evitar el sobredimensionamiento del soporte y racionalizar los cambios. ¿Me explico? ¿Me explico el tiro? ¿Qué carga creen ustedes que debe soportar un conductor? Las vamos a ver más adelante, se las voy a mostrar. ¿Qué carga? Su propia carga. MG, el precio, apunta hacia abajo. ¿Qué otra carga más pueden tener? las tensiones entre las torres, ¿no? ¿Ah? Las tensiones entre las torres, ¿no? No, porque la torre es la que soporta la línea. El viento. Esa es una fuerza que mueve en ese sentido el conductor. También debe soportarla. Es una fuerza axial. Normalmente en la precordillera que van a encontrar nieve, hielo que se va a depositar. Y esa va para abajo. Por lo tanto, fíjense, yo diría que en la precordillera lo que más tenemos nieve en invierno, pero para la costa que tenemos, harto viento. Por lo tanto, y nuestro país tiene como más de 5.000 metros de largo, pero es angostito, pero tenemos de todo. Por lo tanto, se definen zonas geográficas para el cálculo mecánico de línea. No me acuerdo si son 4 o 5. Una zona es la zona de la precordillera, otra zona es del Valle Central y otra zona es de la costa. Pero fíjense, en el extremo norte, ¿cómo es el clima? Seco. En el extremo sur, Húmedo. desmembrado y ya.
Por lo tanto hay que dividir las zonas porque el comportamiento no es el mismo en ninguna. En el Valle Central menos, en la parte al medio de nuestro país tiene otro comportamiento. Por eso que se definen y eso está normado. Dime. Una consulta. No hace mucho fui a la subestación del Toro y el cable guardia entre dos estaba holgado. ¿La subestación o la central? La subestación del Toro. ¿Ya? El cable guardia arriba era holgado. Está chueco. Sí, pero estaba ondeado. Claro, como que le faltaba atención, pero no así los cables de línea. Me decían que era por el frío. ¿Por el frío? Es que el cable de guardia es el que está más arriba, el cable de guardia, en realidad el término es cable de guarda. Y uno tiene la tendencia, y igual lo cometo, es decir, el cable de guardia, el cable de guarda. ¿Cuál es la finalidad del cable de guarda? Proteger de sobretensiones. Es preferible que se haya el cable de guarda y no la fase. Esa es la función básica. ¿Y esas pelotas que le ponen al cable de guarda, para qué son? Las donas. ¿Ah? Las donas. Sí, ¿para qué son? No. Para la navegación aérea. Para que los aviones sepan que ahí están, Sí, hay líneas. Igual hay donas que entregan parámetros. Sí, de temperatura, corriente. pero que aprovechan, pero Sí. su función primordial adivina cuál es. Eso, para la visualización. Señalización. Que los pilotos sepan que ahí hay unos pequeños enredados. ¿Se acuerdan un dromedario ahí por Talca, Linares, por ahí, que se enredó en una línea? Ah, Sí, pero era medio temerario ese giro. sí. Apagando el centro. Apagando el incendio. Ya. ¿Estamos? Ahí está lo de la zona. La flecha se calcula para que en ningún caso asuma valores mayores que reduzcan la altura mínima de los conductores sobre el suelo. Porque acuérdense que la norma establece, de acuerdo al nivel de tensión, que yo debo cumplir con una distancia de seguridad, tanto vertical como horizontal. ¿De acuerdo? Y en invierno el cable se contrae, por lo tanto la flecha se achica. Y en el verano el cable se dilata, por lo tanto aparece una tremenda guata, ¿no es cierto? Aumenta la flecha. Entonces esa contracción y dilatación hace que se suelte y que tire. ¿Y quién debe soportar los esfuerzos? La turbina. Bueno, ahí dice que están normalizados en función de la zona que atraviesa. Yo recuerdo un trabajo que me tocó hacer hace un par de años atrás. El líder que está frente al mall, cuando lo autorizaron para instalarse, fue con el compromiso que ellos tenían que construir una pasarela por Jorge Alessandri, peatonal. Se hicieron los giles por muchos años, hasta que le ablandaron el cogote. Yo hice la parte eléctrica, obvio, de esa pasarela. Entonces, dentro de los permisos que yo tuve que pedir para la construcción, los arquitectos ven la parte, con los constructores ven la parte civil, pero a mí yo tenía que conseguir, aparte de hacer el proyecto, tenía que solicitar los permisos y las autorizaciones eléctricas. Y por lo tanto había el permiso municipal, que cuando se generó el proyecto me objetó el alumbrado público que yo puse por los dos lados, porque yo puse LED y en la vía había sodio de baja presión, anaranjado. Entonces el inspector de la municipalidad, ¿por qué se tiene un contexto?
por el lado apegado allá es Hualpén, por el lado de acá es Concepción. Por lo tanto, como a mí correspondía el lado de Concepción y el inspector de eléctrico de la Unidad de Concepción resultó ser amigo, ex alumno mío, no, medio amigo, sí, medio amigo. Bueno, al final cuando terminan pasan a ser amigos. Y me lo objetó, pues me dijo, no, pues me dijo, porque este viene anaranjado y justo le había mandar blanco y puede producir encandilamiento. El nombre técnico no es encandilamiento, ¿cómo es? Deslumbramiento. Y todo dice, me encandilé, pero el técnico es deslumbramiento. Entonces me lo hizo cambiar. Después cuando tuve que justo pasar la línea de 22 kilos y por el lado de la pasarela, por el lado de ahí. Entonces yo tenía que pedir autorización a Transnet, transmisión CG, porque yo tuve que llevar los planos y demostrarle, porque la norma establece que hasta tal nivel de tensión y se permite tal altura máxima, tanto vertical como horizontal. Y a medida que tú subes, se va aumentando tantos centímetros por cada kilovolt. Y por lo tanto tenía el nuevo empleo. Y eso significó que para Transnet me firmara la autorización, hubo que correr la pasarela de peatones hacia un poquito hacia la calle, como medio metro, para poder cumplir con la norma. Se hicieron los planos nuevamente y se corrió. Y ahí Transnet firmó en la autorización. Yo cuando entregué todo firmado. Y además Transnet envió una recomendación que cuando se hiciera el movimiento y se construyera, se tenían que poner fundas en las líneas, fundas aislantes, para que la pluma cuando moviera no fuera a chocar a alguien. Medidas de seguridad. Ya, les termino cuando el tiro finalmente. Finalmente, después cuando se construyó, que fue varios años después que yo hice el proyecto, ahora ustedes lo pueden ver, está construido. Ya, adivinen. Tuvieron que cambiar el proyecto que hice yo, los alumbrados públicos. Adivinen qué. La ley. Tal como los tenía yo. Porque después hicieron el recambio de sodio a electro, todas las ponen. Sí. Por lo tanto, mi proyecto estaba con sodio, pues, tuvieron que cambiar la letra, tal como yo le he hecho al inicio. Y ahí hay normas de seguridad. ¿De acuerdo a qué? Al nivel de tensión de la línea. Para que vean lo importante. Y ahí tenemos una línea de transmisión. ¿Se dan cuenta? La estructura, la torre y el apoyo. Estructura metálica que soporta los conductores y el cable de guardia. Los conductores, un circuito está formado por conductores metálicos que se sujetan en los apoyos gracias a qué? A los aisladores y el herrero. Entonces, este aislador que está aquí, estos que están aquí, sirven para aguantar el cable y poder fijarlo en la estructura, porque no lo puedo poner en la estructura, si no queda todo analizado. Y aquí está el cable de guarda, sirve para proteger los conductores de descargas atmosféricas, es azul. ¿Y qué es lo que hace eso? Toda esta estructura está aterrizada. Por lo tanto, cuando hay una descarga eléctrica, se manda a tierra. Y por eso que en torno a la torre debe existir un cerco. Entonces dicen, no, pues si no va a pasar nada. Pero si hay una descarga, y si alguien está cerca, ese es el punto. ¿Ya?
Ahí está. Y como esa hay otras formas, ¿de acuerdo? Y esas son las que soportan las líneas. Ahí están algunas de las muestras, pero hay otra mejor que la voy a buscar, la tengo por ahí, que sale, que es como la familia del cabro más chico al cabro más grande, y va de acuerdo a la forma y la estructura, va de acuerdo al nivel de tensión. Hay unas que son como que se empiezan a abrir, unas que tienen unos brazos aquí, uno más arriba y otro más arriba, pero eso es de acuerdo al nivel de tensión. Sí, me iba a decir algo. Yo creo que hay una torre que se llama Torre Reina, que es como armada, o son las mismas. Son las mismas, son diferentes. Yo se las voy a buscar, que soy tan necio cuando tengo la información, las guardo tan bien que ni yo las encuentro. Ya yo se las voy a buscar porque es una sola fotografía y salen las diferentes estructuras y dónde se usan, y básicamente dónde se usan, de acuerdo al nivel de tensión. Y estas quedan más o menos tirantes, esas son las tensiones mecánicas. ¿Y con qué se hace hoy en día? El tensado de las líneas. ¿Y quién mueve el tecle? ¿Ah? Y un dinamómetro. Sí, pues el dinamómetro es para marcar la fuerza. El tecle es un poco, ¿no? Sí, pues el tecle con un motor en un jeep, en una camioneta. Ya no es como los egipcios antiguamente, ya antes como no habían, ¿con qué lo hacían? Con la yunta bueyes, o con los burros, esos son los que tiraban. Hoy en día. Ya, pues, y el tendido de línea, sobre todo en una subestación o en un nudo, ¿cómo se hace? Muchas veces hoy en día, si tenéis líneas que están pasando para todos lados. Helicóptero. ¿Ah? Helicóptero, ¿no? No, más fácil todavía, pero andan cerca. Un dron. Con drones. Mandáis un dron, una guía, y con esa guía, porque tenéis que pasar, mandáis el dron y después tiráis. Sí, pues hoy en día. La termografía ahora de líneas se hace. ¿Ah? La termografía de la línea. También la hacéis con drones. Antiguamente no existían los helicópteros, no existían los drones, pues. Con yunta de bueyes no hay burro y caballo, y con eso se hacía. Y uno ha visto que van por quebrar las líneas. Y las centrales hidroeléctricas están todas metidas en la precordillera. Ahí están los lagos. ¿Y cómo se llegaba antes? Era una odisea. Como si tú, los viejos linieros, es como ver a los trapecistas en un circo. Yo tengo compañeros que trabajan en línea y decían que están almorzados, subían en la mañana y bajaban en la tarde. En la comida, todo. Y tiene una especie de rieles que se o sea, de ruedas que usan las líneas para desplazarse. Ponen su escala y arman todo su show. Yo tuve un alumno que después se dedicaba a eso, él trabajaba en Frontel, y después se fue a Saesa. Y después se independizó y le trabaja a ellos. Inicialmente él se dedicaba al cálculo mecánico de línea. Esa es la sorpresa. Cargas sobre los conductores. Tenemos cargas internas y cargas externas. Las internas son equilibrantes, la tracción longitudinal de las cargas externas. Y las externas, las permanentes, la fuerza de gravedad o másica, que el peso propio del conductor, carga uniforme distribuida en unidades de peso longitud, kilogramos por kilómetro. Y aquí hablamos kilómetros, no hablamos nada metros, ¿no es cierto? No permanente o sobrecarga, originadas por el viento, o manguitos de hielo, también se consideran cargas distribuidas a lo largo del conductor. Y por cambio de temperatura según la evolución climática. En
En el verano dilatación y en el invierno contracción. Y ahí está. ¿Se dan cuenta? La fuerza del viento es una fuerza axial y la fuerza peso más el hielo es una fuerza vertical. Y la suma de estas fuerzas da la fuerza total en el conductor. ¿Estamos? Por lo tanto, hay que tener los estudios del viento, porque si no vamos a estar midiendo con un anomómetro cada vez la velocidad del viento. De acuerdo a la zona, se considera una velocidad del viento media. Y esas que son las que se usan para el carro. El anemómetro solamente, ¿dónde lo usamos? Eléctricamente, hoy en día, en una eólica. Hay que estar midiendo la velocidad del viento para saber si la aspa le damos más o menos. Y cuando es mucho, hay que dejarla que pase más el viento, porque la velocidad puede ser tal que puede producir un movimiento y una fatiga de material en las torres. Algunas las repliegan, las bajan. Entonces, ahí usamos un anemómetro para medir la velocidad. Aquí no, tenemos por zona y calculamos los valores medios. Ahí tiene sobrecarga. ¿Sí? Uno dice, no, si no es nada. No, miren. Ahí se ven los manguitos, ¿se dan cuenta a lo largo del conductor, como al lado de acá, cómo se... Pero ya al otro lado, tiran con balde en la nieve. Y miren aquí la otra imagen. Típico chileno, ¿no es cierto? ¿Qué pasó en Santiago con el temporal que hubo? Que ahora cagaron, ¿cierto? Ya, ahí tienen. Aquí también pasa. Aquí también, ¿no? Si fue para todo. Allá en la de Campo igual se libraron varios puestos con la nieve. ¿Viste? Entonces, sobrecargas de viento. Más de 10 días podría demorar el servicio eléctrico de la parte oriental del Pinar del Río. Esto es Pinar del Río, esto es Argentina. La más atacada por vientos de Gustav, que derrumbaron 136 torres de alta tensión de la línea de distribución en la zona. En la isla Juventud, donde el 100% de las instalaciones fueron dañadas, el servicio puede tardar aún más, informó la televisión, esto es Cuba, la televisión cubana del director general de Unión Eléctrica, Vicente de la O. ¿Se dan cuenta? El viento, los huracanes. Cada vez que hay nunca se sabe mucho, pero cada vez que hay estos tornados y todas estas cosas que hay en Centroamérica, típico que pasa por Cuba, típico. Y aparte, como estos los tienen medio castigados por décadas, están medio más cagados. Pero ahí tenéis, bueno, es cosa de haber tomado fotos, a ver, las fotos que salieron en televisión y cuestión, uno debería agarrarla y ponerla en el curso para que vean. Esta es la velocidad del viento. Entonces les mostré el peso propio, ustedes lo ven, la guata del conductor. Y ahí les mostré con hielo y ahora les mostré con viento. Que hay que tomarnos en cuenta. ¿Y cómo calculamos? ¿Se dan cuenta? Una introducción. Para llegar a qué, a cómo lo calculamos. Existen dos formas. Hay que llegar a una ecuación de estado. Hay un método aproximado y un método riguroso. El aproximado supone una distribución uniforme de las cargas externas sobre la longitud del vano. ¿Se dan cuenta? El vano es la distancia en los puntos de apoyo. ¿Y qué dice el aproximado? Que las cargas se van a distribuir en forma uniforme a lo largo del conductor. ¿Ya? O sea, sobre el conductor, la cuerda. Mediante este método, la figura de equilibrio obtenida corresponde a una parábola. Mientras que el método riguroso asume una distribución uniforme de cargas externas sobre el arco del vano. En este caso, la figura de equilibrio va a definir o describir una
catenaria. Ahí está. ¿Y cómo yo lo puedo demostrar gráficamente? Así. Ahí está el método aproximado, la parábola, distribuir un uniforme, y así se hace. Y el método riguroso, en cada punto, ¿y qué escribo? Una catenaria. Y esos son los métodos que nosotros vamos a tener que estudiar. Por lo tanto, hoy día se dieron cuenta, una introducción para ver el contexto de lo que vamos a hacer y la importancia que tiene el cálculo. Ahora, yo también, en honor a la verdad, tengo que decirles que no todos nos dedicamos a eso. Yo nunca he hecho un cálculo de esto, nunca. Son pocos los que se dedican a esto. Pero una vez me llamaron para hacer un cálculo. El billete era así de largo. Yo no podía hacerlo porque habría sido deshonesto de mi parte, porque yo nunca lo he hecho. A lo mejor lo puedo entender, a lo mejor existen software para hacerlo, pero no tengo la experiencia y puedo dejar una embarrada. Pero no crean que no busqué a alguien que lo hiciera para yo por la pasada ganando un corte. Claro. Y los que sabían no hicieron ni era hasta el año. Dentro del rubro eléctrico, ¿qué es lo que deja más dinero? Dentro del rubro eléctrico de todas las áreas, ¿qué es lo que deja más dinero? Depende, porque básicamente va a depender de... Hay hartas cosas a las cuales tú te puedes dedicar. Por ejemplo, yo tengo un amigo que también fue de los primeros alumnos de cuando yo llegué. Él trabajó en CGI, no le gustó la pega en CGI, porque dice que nunca metía la mano. Y se fue a un concurso en Huachipato, y se fue a Huachipato. Y él estaba a cargo de la subestación de Huachipato. Trabajó 15 años y se aburrió. Pero suerte, bueno. Y ahora, ¿sabía a lo que se dedica? Le hace mantenimiento y prueba a subestaciones. Se compró, con la plata que sacó del desahucio, se compró los equipos. Y bueno, y le ha ido espectacular. ¿Viste? Porque son pocos los que se dedican a eso. ¿Cuáles son caros los equipos? Sí, son caros. Traxxon. Por ejemplo, todo el mundo hoy en día habla de calidad de suministro y que los analizadores industriales, yo saben desde cuándo trabajo en calidad de suministro. Tírense unos años para atrás. 30. Tírense un número. Sí, como 40. No, hace como 20, 30 años que trabajo en eso. ¿Y la norma hace cuánto salió? No más de 10 años. Yo ya trabajaba en eso. Pero aparte de eso también he hecho hartas cosas, proyectos, he hecho cualquier cantidad de proyectos. Tarifa. Mejoramiento del factor de potencia. No, si podéis dar. Nosotros como eléctricos, así era la misma. Por lo tanto, si tú me preguntáis dentro de la ingeniería... Hay empresas que se dedican a hacer termografía. ¿También? La máquina, el curso. También con termografía. ¿Y el curso cuánto? Dicen que 6 millones. 6 millones. Sí, pero ese curso es porque seguramente queda certificado. Sí, Claro. certificado. Queda certificado porque igual se hace termografía, pero no está igual. certificado. Sí, pero el certificado parece. Ahora la semana nos llegó una carta, me hicieron el curso de coronografía, pero no certificado, me llegó la máquina. 140 millones cada uno. Para hacer coronografía. ¿Y ese curso cuánto? La termografía. ¿La termografía cuánto? Depende. La termografía depende del trabajo que vaya a hacer. Por ejemplo, hoy en día a todas las subestaciones fotovoltaicas tienen que hacer prueba de termografía. Nosotros el grupo mandamos a un solo a certificar. Y él nos va a enseñar. Si es que no sabe mal. Mira, por ejemplo, yo hasta he hecho
certificación de punto de red. ¿Y soy eléctrico? Categoría 4 y 5. Nunca he hecho con fibra óptica. Pero en la misma cuestión, si el equipo es el mismo. Y el equipo es el que te entrega el informe, pues tú tenés que saber interpretar los datos. ¿Ya estamos? Claro. Hasta que mira. 18-24. ¿Se dieron cuenta? ¿Y cómo estuvo? No estuvo pesado. Pero está el contexto de lo que tenemos que hacer. Y eso es lo relevante. Después nada, digamos, será para aburrir. Claro, si tenéis que comprobar una ecuación, pero así no es tan pegado. Y es simpático para usted. Ese es el contexto de lo que tenemos que hacer nosotros. Y ya saben el por qué y el para qué. ¿Ya? ¿Vamos? Hasta el día que vamos, chicos. Viste que se puede hacer una clase, ¿cacharon? Que yo hice mi clase y me la automandé.